generar esos principios con Labión cuando se crea la expedición eh, del digesto en el derecho romano y se hace ese estudio, ¿sí?, de distintas fuentes, se habla de principales aspectos que son inherentes del ser humano, pero que sirven también de interpretación de la norma y de interpretación del derecho. Y entonces se hablaba de algo que eran los principios. Podíamos encontrar, de ahí entonces surge, o podemos encontrar diversas figuras que parten de esos principios, como la buena fe, la justicia, la solidaridad, la equidad, y entonces se empieza a hablar de criterios adicionales para poder interpretar el derecho por cuestiones que no están simplemente positivas o que están escritas puntualmente. Entonces, ¿cuál podría ser una principal diferencia entre lo que es positivo y lo que es objetivo y lo que es subjetivo? La parte objetiva la podemos ver de una manera material, es decir, eh, con los órganos de los sentidos, algo que está escrito, como por ejemplo la ley. Y en el derecho subjetivo parte que puede ser inclusive de una creencia, ¿sí?, de una facultad atribuible al ser humano. Para ustedes, ¿qué significa buena fe? A ver, desacomódense de ahí de donde están y ¿qué es buena fe? Cuando alguien dice, La buena fe parte de esa buena, perdón, la buena fe parte de esa buena intención, de de lo que la persona, de la inocencia de la persona, es decir, eh, de, de, de aquella bondad que tiene la persona hacia su semejante, hacia los demás. Por ejemplo, cuando alguien me hiere en la buena fe, quiere decir que yo actué pensando hacer bien a esa persona o haciéndole un favor y esa persona pues se aprovechó de esa buena voluntad o de esa bondad que yo tenía hacia él. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Quién más? A ver. Yo, según Guillermo Borda, es uno de los principios clave, ya que se basa en la autonomía de la voluntad, lo que permite que las personas lleguen a acuerdos propios en los intereses de los privados, o sea, sin teniendo el deber de no aprovecharse o la intención de no aprovecharse. Por eso muchas veces estuvimos hablando en introducción al derecho de que se presume cuando entramos al derecho romano en el día de hoy, cuando vemos que las acciones no encontramos la respuesta, pero sí se ve la intención de que la persona actuó de mala fe, como entrar a una propiedad conociendo al dueño, sabiendo que no está en el país, con intenciones de apropiarse de ella. Sería un ejemplo. Claro, entonces, como lo han dicho sus compañeros, como lo ha dicho su compañero, la buena fe parte de una creencia, ¿sí? Pero de una creencia, su compañero habló también de algo que está inmerso en la buena fe, como es un catálogo de ¿qué? De valores, ¿sí? Su compañero habló de bondad, pero también puede ser algo que escapa, ¿sí?, de, de una malicia, de un dolo, ¿sí? Y entonces se habla de valores intrínsecos que tiene la buena fe, valores como la confianza, ¿sí? Cuando a contrario censo de que dicen de que tú estás obrando de mala fe, quiere decir de pronto que también me ha desbordado esa confianza, ¿cierto? Esa confianza para actuar, de pronto criterios de qué, de honradez, ¿cierto? De justicia, de solidaridad. Eh, la buena fe, que parte también de un criterio que fue analizado por distintos jurisconsultos en el derecho romano, parte también de ese conjunto de valores, ¿sí?,
que inclusive de una u otra manera se pueden ir relacionados con la dignidad humana. Y entonces cuando se desborda ese catálogo de valores que no son perceptibles por los sentidos, pero que son intrínsecos del ser humano, ¿sí? Puede afectar situaciones propias que tienen un criterio relevante para el derecho. Su compañero habló de algo importante que puede ser un ejemplo de lo que puede ser un derecho subjetivo y de lo que puede tener un poco ese criterio de buena fe. Y es, por ejemplo, llegándolo a la realidad en el sentido de que si una persona, ¿sí?, tiene, por ejemplo, la posesión de un inmueble, que ahí es donde hay que hacer varias diferenciaciones, que eso ustedes lo van a ver en su clase de bienes, pero para hacer una diferenciación de lo que puede ser una creencia, una facultad de ese derecho subjetivo, en Colombia pueden haber distintas figuras jurídicas que también parten del derecho romano y de esa creencia y de esa materialización del derecho subjetivo. Una de ellas es que normalmente podemos encontrar la figura de la posesión que está relacionado con ¿qué? Con la calidad de un propietario, por ejemplo, de un inmueble, de un edificio, de una casa. ¿Qué es un inmueble? Un bien, ¿sí?, que no es transportable, o en lo más corriente, en lo más común, ser dueño de un computador, ser dueño de un bien mueble, ¿sí? Entonces, ¿cuál podría ser una principal diferencia? Tenemos establecido que en el derecho subjetivo está la ley, pero en el derecho subjetivo parte de creencias, de facultades, ¿cierto?, que le interesan al derecho y que pueden llegar a tener una relevancia jurídica frente a ciertos casos. Y uno de ejemplos puede ser, como por ejemplo, la posesión, ¿sí?, que está intrínsecamente relacionada con tres figuras importantes: la posesión, la calidad de propietario, y otra cosa es la mera tenencia, que eso lo van a ver ustedes más adelante, perdón, en su clase de bienes. Entonces, hay que hacer varias, de pronto, precisiones de carácter general frente a estas tres figuras. Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, este lapicero, ¿sí?, y yo me lo encontré, pero yo lo cuido, lo arreglé, me creo, ¿sí?, tengo esa facultad o esa creencia de que porque me lo encontré no estoy reconociendo dueño ajeno, no sé de quién es, porque en el evento de que yo sepa de quién es, pues podríamos hablar hasta de un tipo penal que podría ser un hurto, ¿sí? Pero si yo tengo en mi cabeza de que no sé de quién es, pero además lo arreglo, ¿sí? O, por ejemplo, en una casa o en una finca, algo que esté desocupado, una finca que no sabemos de quién es, pero llevamos muchos años ahí, ¿sí? Pero la limpiamos, la arreglamos, ¿sí? Yo tengo esa creencia de que, valga la redundancia, estoy actuando de buena fe, es decir, bajo un criterio de valores que no desborda la confianza de ninguna persona, no hay clandestinidad, no hay violencia, yo no ingresé ahí por mecanismos violentos, ¿sí? Y entonces ahí se forma una creencia, ¿sí?, de que posiblemente ese bien puede ser mío. De ahí entonces que, por ejemplo, la posesión parte de dos criterios fundamentales. Una es la tenencia física de la cosa, es decir, lo tengo materialmente, y otra es un ánimo de señor y dueño. Este ánimo de señor y dueño hace referencia a un derecho subjetivo. Quiere decir, yo me creo el dueño de un bien, yo lo limpio, yo lo arreglo, yo pago impuestos, yo lo arriendo, yo lo exploto económicamente, sin violentar a ninguna persona, sin afectar estos criterios de valores que envuelven todo este principio o que envuelven posiblemente un principio que es la equidad, ¿sí?, pero que envuelven unas facultades intrínsecas
en las que desborda más allá de lo que dice la ley. Esta facultad o esta creencia es susceptible de protección por parte del derecho. ¿Y cómo es susceptible de protección? A través de figuras jurídicas como la posesión. Y otras acciones importantes, ustedes la van a ver más adelante, de pronto en derecho procesal, que es un proceso de pertenencia. Quiere decir que en Colombia, quienes tengan, uno, una tenencia, dos, un ánimo de señor y dueño, es decir, yo lo limpio, yo lo arreglo, yo estoy ahí por un determinado tiempo, yo no sé quién es el dueño, ¿sí? Regálenme un segundito. Y entonces, en ese sentido, se protege esa facultad, ¿sí?, intrínseca, por ejemplo, como la protección de la posesión. ¿Cuáles son los elementos que se tienen en Colombia para decir que yo tengo la posesión de un bien, que yo tengo la posesión de un bien inmueble, que yo tengo la posesión de un bien mueble? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, una casa, un marcador, lo que sea. ¿Sí? Tener el aspecto físico materialmente y también tener esa creencia de que yo estoy actuando bajo principios o valores importantes que me acreditan que yo tengo, podría ser o tener algún tipo de derecho subjetivo en ese aspecto y que es reconocido por el ordenamiento jurídico, que puede ser a través de un proceso de pertenencia, ¿sí? O de la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué quiere decir? Que ustedes lo van a ver más adelante, una prescripción adquisitiva de dominio, que en Colombia, de acuerdo a la ley, vamos a apuntar la ley 791 del 2002, que la vamos a leer para la próxima clase también para hablar un poco sobre los derechos adquiridos. Vayan apuntándola. Ley 791 del 2002. Sí, están viendo la pantalla, sí. Chicos, a ver. Hábleme porque siento que después estoy hablando y que estoy hablando sola. Sí, estamos viendo la pantalla, pero... Sí, profesor, la pantalla. Pero no vemos la ley que escribió, no sé dónde la escribió. Van a ir apuntando la ley, que esa la vamos a ver la próxima clase. La ley 791 de 2002. En la ley 791 del 2002 se habla de cuáles son los términos. ¿Por qué? Porque esa protección, sí, de la posesión, ¿qué quiere decir? Esa
sabemos que la figura de la posesión parte de qué? De una tenencia física, pero a su vez de ese ánimo, de esa facultad de que yo me creo dueño de esa cosa sin desconocer derechos de otras personas, buena fe de las otras personas, con todo el catálogo de valores, de principios, es decir, tengo una facultad que no tiene una creencia que no es dolosa, ¿sí? Y entonces, esta figura en la que yo me creo el dueño, tengo ese pensamiento, pero también tengo la parte material, es protegida por una norma objetiva en el sentido de que si pasado cierto tiempo yo sigo con esa creencia, yo tengo todos los elementos para acreditar en la posesión de un inmueble, ¿sí? Yo tengo derecho a que originariamente me reconozcan ese derecho y que de una u otra manera yo pueda adquirir, ¿sí? Legalmente ese bien porque yo he realizado ciertos actos que desconocen un dominio ajeno, que es lo que es distinto a un propietario. Un propietario tiene la calidad propia de un derecho objetivo. ¿Por qué? Porque distinto es ser propietario y distinto es ser poseedor. Y esto ustedes lo van a ver más adelante en su clase de bienes. Esto más bien es como un abrebocas para hacer una diferenciación entre lo que puede ser un derecho objetivo y lo que puede ser un derecho subjetivo. Se debe hacer distintas diferenciaciones en el sentido de que, bueno, en la posesión yo tengo esa creencia, pero cuando yo soy el propietario, yo he cumplido todos los requisitos para adquirir legalmente un bien. Quiere decir, a través de una figura que es la tradición. ¿Y cómo se configura una tradición? Una entrega material, ¿sí? Más todas las formalidades. Es decir, en Colombia, para uno adquirir, por ejemplo, un apartamento, que es un bien inmueble, se necesita, además de la entrega material, ¿sí? Unas formalidades que se constituyen a través de un título y de un modo. En su experiencia coloquial, ¿qué necesitamos para adquirir un apartamento? A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Qué necesitamos nosotros para adquirir un apartamento? A ver. Escrituras. Plata para comprarlo. Además de la plata, obviamente. Persona, Escrituras. le exigen certificado de tradición y libertad cuando aparezca la propiedad que dice que es de él. El escriturado, porque las escrituras poseer unas escrituras no hacen tenedor o poseedor de ese inmueble, entonces por eso no nos podemos guiar tanto. Entonces, su compañero hace referencia a una escritura, que es lo que normalmente llamado como el título, ¿sí? Yo voy a un notario que me da fe pública de que efectivamente estamos haciendo un acto legal, dos personas se ponen de acuerdo, dejamos todo por escrito, ¿sí? Hay algo material. Pero además hay un modo, es decir, una solemnidad. Para cada acto en específico hay una solemnidad, porque claramente el Estado tiene que tener un control efectivamente de cuáles son los bienes que están en el ordenamiento jurídico colombiano, cuál ha sido esa cadena de venta, ¿sí? De esos bienes, y el modo es un registro ante una entidad pública que es Oficina de Instrumentos Públicos para hacer público esa venta, ¿sí? Porque es que si fuese así todo fuera clandestino y no se tuviera un control efectivamente de cuáles son las ventas que se realizan en el Estado colombiano, en las ciudades y todo lo demás. De ahí entonces que la calidad de propietario emerge de una titularidad material, quiere decir, pues consta en un título, en una escritura, pero también necesariamente necesita de esa solemnidad de registro, ¿sí? Es decir, en Colombia, para adquirir la propiedad de un bien, se necesita de dos fases importantes, un título y un modo, que es el registro. En otros ordenamientos jurídicos, como el francés, no se habla de un modo, sino que simplemente se requiere esa constitución de el título, pero de una u otra manera parte de algo material, ¿sí? Distinto de la posesión. Ojo, de aquí en adelante
es imposible que ustedes se confundan con lo que es una posesión y lo que es una propiedad. Si yo tengo la posesión de algo, yo no soy el propietario. Yo me creo el dueño, pero yo no soy el propietario. Cuando yo tengo la calidad de propietario, pues lógicamente yo tengo un derecho material que consta en una escritura y que tiene un registro. Acá la mera creencia, la mera expectativa de ese derecho se protege por la norma en el sentido de que es una creencia, ¿sí? Esa es una de las principales diferencias entre un derecho subjetivo y un derecho objetivo, ¿sí? Entonces, distinto a lo que es la mera tenencia. ¿Cuándo hay una mera tenencia? Cuando yo no soy ni el propietario, es decir, no estoy inscrito, no tengo ningún título, pero tampoco me creo el dueño. ¿Cuál podría ser un ejemplo de mera tenencia? A ver, ¿qué se les ocurre? A ver, los compañeros que no han hablado, vamos a llamar a alguien a ver si está aquí. ¿Quién es este? Khaled Morales. Aquí tenemos a Khaled que revivió. ¿Quién es Khaled Morales? A ver. Hasta el sol de hoy no ha cantado ni una canción, señor. Tenemos un famoso aquí en la clase. Khaled Morales, ¿quién es? A ver. Que nos hable. Escuchar su melodiosa voz. A ver. Que diga quién es o lo sacamos de la clase, porque aquí o canta o es famoso o es estudiante, pero aquí anónimos. ¿Quién es? Bueno, vamos a sacarlo porque no sabemos quién es. No, profe, no lo saque, no lo saque. Ajá. Él es un compañero nuestro. Lo que pasa es que de pronto tiene problemas con su micrófono o algo así. Ya, él es de la clase. Se llama Khaled Morales. Sí, se llama Khaled Morales. De hecho, siempre lo Bueno, molestamos Khaled. para que nos cante una canción. Bueno, porque a veces empiezan a molestar acá en la llamada. Bueno, Khaled nos dejó. Ahorita se conecta. A ver, Sharon. Sharon tiene la mano levantada y Nilmar. Bueno, con respecto a qué es la mera tenencia, según tengo entendido, es cuando una persona... Señor, Sharon está aquí. Lo que pasa es que no sé por qué, pero no se le escucha. Profe, yo le iba a decir un ejemplo de un inquilino que arrienda, que tiene un arriendo que no es dueño, o sea, no es dueño, pero lo usa, o sea, usa el arriendo, pero no es dueño de la casa que está habitando. Bueno, entonces su compañera habla de un arrendamiento. ¿Sí? Claro. Sí. Podemos hablar de que... Es cuando tienes la posesión física, pero no tienes intención de ser el dueño. Ojo, pero acá no tenemos posesión, acá estamos hablando de una mera tenencia. Es decir, La posesión física, la posesión. Tampoco hablamos de posesión física. Acá cuando hablamos de posesión, bueno, cambiemos ese término, ya sé a qué te refieres, pero podríamos cambiar ese término de posesión a solo la tenencia, ¿sí? Es decir, la parte física. De pronto quieres hacer referencia a la posesión con la parte física, pero cambiémoslo mejor, sí tendría sentido, pero cambiémoslo un poquito mejor a que tengo la tenencia, ¿sí? Es decir, la parte material, pero faltan varios aspectos. Uno, ese ánimo de señor y dueño. ¿Por qué? Porque yo no me creo el dueño porque yo sé quién es el dueño, ¿sí? Reconocer a un tercero que sería el propietario en este caso. Reconocer a un tercero. Se pierde la facultad de, si intenta algo, de honestidad y de la buena fe. Claro, si yo reconozco un derecho ajeno, ¿sí? Si yo reconozco un propietario, pues lógicamente yo no me creo el propietario. Yo simplemente estoy aquí, disfruto el bien. Por ejemplo, el arrendamiento. Yo te pago un canon mensualmente por estar ahí, por el usufructo,
por disfrutar del bien, pero yo no soy la dueña, ¿sí? Yo sé que efectivamente a través de un contrato quedó pactado de que tú en tu condición de dueño, ¿sí? O poseedor, no sabemos, ¿sí? Tienes materialmente el bien, pero me lo das a mí para disfrutar por un canon mensual que yo te voy a dar para poder tener físicamente y materialmente ese bien, ¿sí? En ese sentido, entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de mera tenencia? En el contrato de arrendamiento. La persona está ahí disfrutando del bien por un canon, ¿sí? Pero no se cree el propietario, que es la diferencia de posesión. Entonces, de aquí en adelante, ya sabemos, cuando hablamos de poseedor, ya sabemos que tiene la tenencia física, pero también tiene un ánimo, una creencia de que yo de buena fe estoy aquí, yo lo arreglo, yo no sé quién es el propietario se fue hace mucho tiempo, ¿sí? Otro ejemplo, otra situación sería de mera tenencia, sería como, eso se llama, tiene un nombre raro, como mandato, ¿no? Pero no es mandato, como dato o algo así. Es un préstamo gratuito, o sea, usualmente se hace entre familiares. Es el depósito de una propiedad, también puede ser en propiedad, como yo tengo una casa y se la doy a mi primo, pero ella me está reconociendo porque sabe de quién es la casa. Es como otorgar simplemente el permiso, si no me expliqué bien. En una u otra manera, puede que tenga un permiso, pero tengo solamente en la parte material, ¿sí? A ver, Wilmer. Profe, yo tengo un hotel en administración, yo lo administro, pero lo que pasa es que este hotel lo iban a cerrar porque no estaba dando o sea, no estaban cuadrando las finanzas y lo iban a cerrar. Entonces yo hablé con los dueños y les dije, no lo cierren, hagamos un trato, ustedes me lo dan. Hicimos un contrato que no sé qué tipo de contrato es, usted me aclarará, donde ellos no me pagan un sueldo, yo no soy un trabajador, sino que yo administro el hotel, hago las funciones de la administración del hotel, me encargo de todo lo que el hotel haya que hacerle y de ponerlo a producir, y después de los gastos fijos, las utilidades que quedan las partimos por igualdad, por mitades, mitad para ellos dos y la mitad para mí por ser el administrador. ¿Qué tipo de contrato es ese? Y entra en la mera tenencia, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de administración? ¿Sí? ¿Qué tipo de administración se ejerce en el inmueble? O sea, yo lo administro en cuanto a todo, al cuidado, a la administración, ¿cómo se le llama? Bueno, yo no les sabría decir el tipo claro de administración como tal, pero le resumo diciéndole que yo me encargo absolutamente. Pero ahí no habría de pronto una mera tenencia porque ahí tú no estás gozando, tú no estás haciendo uso, Sí, o sea, sí, no sí te lo lo estoy están haciendo. dejando. ¿No? Sí lo estoy haciendo. ¿Cómo? Pero mera tenencia no creo que Sería sea. como una sociedad, pienso yo, pues, porque unos... No. Eso puede ser un contrato laboral, ¿no? Te pagan por eso. No es laboral. Mire, le No, explico. porque simplemente él está recibiendo Esperen de y las le explico. utilidades. Esperen y le explico algo. Yo sí estoy gozando, profesora, porque yo vivo aquí y porque las utilidades, la mitad de las utilidades del hotel son mías. Y yo vivo aquí también. Pero también me encargo absolutamente de todo lo que haya del hotel, tanto de su funcionamiento como de la parte financiera, de todo lo que tenga que ver con el hotel. Pero ojo, hay que diferenciar, que eso lo vamos a ver un poquito ahora más adelante, en lo que es un derecho civil, que es entre personas, y cuando hay involucradas otras circunstancias que lo llevan al campo del derecho mercantil, ¿sí? Okay. Si es un hotel, lógicamente parte de que, como dijo su compañera, de una constitución de una sociedad mercantil. Eso tiene sus propios lineamientos, sus propios reglamentos, su propia normatividad, que en este caso tiene que derivarse
o extraerse cuál es el tipo de relación mercantil que hay en ese caso. Ok. O como, por ejemplo, como es un contrato de asociación, determinar cuáles son esas estipulaciones del contrato de sociedad, ¿sí? Ok. Que seguramente esa facultad que tienes de administrarlo, de estar pendiente, de residir ahí, tú estás ganando unas utilidades, por eso parte de un contrato social que viene de un aspecto que es regulado por el aspecto mercantil, por el derecho mercantil. ¿Sí? Que vamos a ver más adelante un poco sobre esa relación entre el derecho civil y el derecho mercantil. ¿Sí? Ahí no estamos hablando de una mera tenencia, porque una mera tenencia es que yo no tengo, puede que parta de una relación entre particulares, como un contrato de arrendamiento que es regulado por el derecho civil. También hay arrendamientos comerciales, pero en este caso, cuando hacemos una mera tenencia, parte también de no de un contrato de sociedad, sino de que yo lo exploto económicamente, no que lo exploto, perdón, yo lo disfruto, ¿sí? Yo uso, yo lo gozo, en el sentido de que yo estoy reconociendo dominio ajeno, pero que parte de una relación de carácter civil entre particulares. Porque si ya nos vamos a la parte mercantil, cuando se hace un contrato de sociedad, sí, y eso hay que hacer una diferenciación y lo vamos a ver un poco más adelante entre lo que es una persona natural y una persona jurídica. Las personas naturales realizan convenios, ¿sí? Que tienen unos efectos, pero las personas jurídicas tienen una legislación normativa que también le da derechos y obligaciones en virtud de ese contrato social. Seguramente esas facultades emergen del contrato de sociedad. ¿Sí? A ver, Jane. Profesora, uno de mis compañeros estaba hablando de un tipo de mera tenencia que es que la propiedad es de un familiar y se le pasa a otro, pero, o sea, me imagino que sin pagar un dinero mensual y todo eso. En ese caso, si la propiedad, el familiar lo tiene cierto tiempo, hablando de muchos, muchos años, y hay, ¿cómo se dice? Eh, ánimo de señor y dueño, se puede reconocer el derecho de que la persona pueda pelear la casa o no se puede. Creo que yo le respondo, por favor. No sé. ¿Puedo responder? No se le escucha. Ah, tiene el micrófono apagado. Bueno, en ese caso sería que no. De mi parte creo que no, le va a responder amablemente. Porque está reconociendo un tercero, ya estaría apropiándose de eso, que parte corta el principio de buena fe y empieza a actuar de mala fe. Porque si entró reconociendo un tercero, que es su familiar, no puede venir y actuar como señor y dueño porque ya lo reconoció, básicamente. Creo que redondo un poquito ahí en eso, por disculpa. Más o menos así. Ok, pero, o sea, el hecho de reconocer a la persona, eso se tiene que hacer por escrito, porque de pronto si es nada más hablado, como que de pronto mi hermano me dio la casa hace 40 años, por decirlo así, y yo en todo ese tiempo la he tenido, la he cuidado de pagar los impuestos, pues todo lo que implica mantener una casa, no es posible que yo, pues que el Estado me reconozca el derecho subjetivo de yo ser propietaria. Pero si hablamos de que hay un acuerdo verbal entre ustedes, ¿por qué te querrías quedar con la casa? No, se supone que el acuerdo verbal está para eso, para que tú no que te la quieras quedar. Sí, va por ahí, por ese lado, porque básicamente todo acuerdo, tanto escrito como verbal, constituye, ya tocaría ir a juicio y ahí se demostrarían las cosas, pensaría No, que yo. el man te devuelva la plata de los impuestos y de lo que invertiste y ya. O sea, puede ser que sí, pero lo que va a alegar la otra persona, el dueño en sí, va a decir que él disfrutó y no estaba pagando. O sea, esas mejoras que hizo se pueden llevar por ahí porque vivió gratis. Pero, o sea, es un juicio también, depende si el otro también se descuida y todo. Ok, gracias. Bueno, entonces, bueno, veo que tienen de pronto un poquito de conocimiento en ese aspecto. No están del todo así, pero
como dice su compañero, uno de sus compañeros, aquí influyen o hay que partir de una frase célebre en el derecho que depende, ¿sí? Depende porque depende de muchos factores, depende del marco probatorio, depende de una figura jurídica a la que ha hecho alusión la jurisprudencia y es en qué momento yo siendo mero tenedor me puedo revelar o cambiar esa posición frente al verdadero propietario. ¿Se puede? Yo me puedo revelar, es decir, si hubo un acuerdo verbal, mira, yo me voy para Estados Unidos, yo quiero que te quedes acá en la casa, la arregles, la limpies, pagues los impuestos, y eso quedó ahí, no hay nada por escrito, y eso quedó en un mero acuerdo verbal. Yo más adelante, con el pasar del tiempo, si esa persona nunca más volvió, que no sé si es del caso, si es del caso, desconozco, pero si esa persona nunca más volvió, nunca más se entendió del bien, pero yo seguí limpiándolo, yo lo seguí arreglando, yo lo arrendé, yo creé una venta de fritos en la terraza. Más adelante, ¿sí? Yo me puedo rebelar contra el verdadero propietario al decirle, mira, pero es que ya esa persona no es dueño porque ya hace muchos años, que es lo que protege la ley, cuál es el término para necesariamente decir, hombre, hasta aquí, ya yo no quiero ser más tenedora, pero entonces ya yo me voy a rebelar contra el propietario, ¿sí? Eso ustedes lo van a ver de pronto en su clase de bienes. Aquí simplemente es una diferenciación de lo que es un derecho subjetivo. Y acá podemos durar las 3 horas hablando de prescripción adquisitiva de dominio y derecho de pertenencia, pero no es lo que nos compete en esta clase, ¿sí? Entonces, pero como para ya dejarles un marco claro sobre esa situación, claro, yo más adelante yo me puedo revelar, yo digo, no, pero es que ya quien es el dueño soy yo, porque yo he sido quien ha pagado los impuestos, yo soy quien ha estado aquí por muchos años, los vecinos ya me conocen, ¿sí? Entonces yo me puedo revelar, pero ¿en qué momento yo me puedo revelar? Uno, eso es una situación. Dos, y si la persona muere, el verdadero propietario, y se va a hacer un proceso de sucesión, ¿sí? Eso también influye en aspectos porque allí viene un marco probatorio de determinar qué tiene mayor relevancia, si por ejemplo en este caso la sucesión, o qué tiene mayor relevancia, en este caso ese derecho adquirido por el pasar del tiempo en el que ya yo me acredité como poseedor, ¿sí? Es decir, transmutación, eso se llama transmutación del título, ¿sí? En el sentido de que yo me rebelo contra el real propietario y ya yo paso de ser mero tenedor a convertirme en lo que sería un verdadero poseedor. Eso lo permite la jurisprudencia. Pero ya cada caso en específico se determinará, ¿sí? Cada caso en específico se determinará cuándo va a aplicar una situación u otra. Sebastián. Le quería preguntar que creo yo que otros ejemplos de derecho subjetivo, ya para salir de esa parte que vi que como que es la intención, para no quedarnos ahí, podría ser el derecho a reclamar una deuda. Y también creo que ese sí tengo más certeza, el derecho a la libre expresión. Reclamar una deuda, ¿cómo? Reclamar, o sea, si yo le presté a una persona un dinero, pues, no sería un derecho subjetivo. Recordemos que eso también lo van a ver más adelante, o no recordemos, pero más bien lo van a ver más adelante, es que cuando emerge una deuda, ¿sí? Eso parte de, para yo reclamar una deuda, yo tengo que tener, pues, lógicamente una fuente, ¿sí? No es como que, ay, yo te voy a reclamar la deuda y ya, pues, efectivamente, no, eso parte de una fuente. ¿Cuáles pueden ser unas fuentes para reclamar una deuda? Un título ejecutivo, ¿sí? Un componente material, un componente que está escrito, ¿sí? Como por ejemplo, cuando yo normalmente voy al banco y le digo, mire, al gerente del banco que me atiende, mire, señor, yo realmente necesito 500 millones de pesos. Y el del banco te dice, bueno, ok, yo te presto los 500 millones de pesos, pero ¿qué me vas a dar tú de garantía? Bueno, yo te doy de garantía una casa. Esa casa va a respaldar el crédito en dado caso yo te quede mal. Como yo te quedo mal, yo me apropio de esa casa. ¿Cuál es esa figura jurídica? La hipoteca, ¿sí? Por ejemplo, acreditado en el Código Civil, en el sentido de que yo te doy una garantía, ¿sí?
pero materialmente eso está escrito, ¿sí? Hay parte de un derecho objetivo, porque eso está escrito, no es una creencia, es una realidad. Lo mismo, si yo te presto un dinero, ¿qué hacen los normalmente, no sé, los gotagotas estos de aquí? Firmar una letra de De la cambio, ¿no? moto, pues te ponen a firmar una letra de cambio, te ponen a firmar un pagaré, ¿sí? Y eso está materializado en algo que está escrito, no es una creencia, no es porque yo le debo, porque yo creo que le debo, no es que no crees, es que ya eso se materializó en un aspecto material y físico, ¿sí? Que es lo que va a determinar ese reconocimiento de esa deuda. Entonces ahí partimos de ¿qué? De un derecho objetivo, porque no es una creencia, ¿sí? Es algo que por los sentidos y que realmente quedó escrito en un documento literal, que es lo que va a facultar eventualmente que se realice esa ejecución de ese título, ¿sí? La ejecución o el reconocimiento del derecho pactado en ese título por parte de un acreedor y por parte de un deudor, ¿sí? Entonces, como para que quede ahí de pronto esa diferenciación. No es una creencia, no es una facultad, ¿sí? Sino es que se deriva o parte de algo material, como un título ejecutivo. ¿Listo? ¿Sí quedó clara entonces la principal diferencia entre derecho subjetivo y derecho objetivo? Ahora, frente a un derecho subjetivo y a un derecho objetivo, parte una relación importante y es la relación entre el Estado y eso, desde el derecho romano, desde el derecho civil francés, desde las principales codificaciones, derecho español, derecho italiano, siempre ha sido algo importante y es esa monopolización del Estado frente a las actuaciones de los particulares. Y es que, claro, el Estado es quien realiza ese control y esa organización política, ¿sí? Estructural, normativa, esa regulación normativa, pues proviene del Estado, lo que quiere decir que el Estado va a estar en la cúspide de esa organización. Pero hay cosas que se salen de las manos del Estado, como que, como esos litigios entre cara a cara entre los particulares, ¿sí? Desde el mismo momento en que yo me levanto, voy a la tienda, compro un pan, voy a la tienda, le fido al de la tienda, me monto en el bus, pago el pasaje. Ahí estoy haciendo actuaciones, relaciones, que no tienen nada que ver con el Estado, sino entre particular y particular. Inclusive, desde el momento en que yo quedo en gestación, ¿sí? Y tengo en el vientre un no nacido, una persona que está por nacer, ¿sí? Un individuo, para no enfocarnos en palabras que vamos a utilizar más adelante, ¿sí? Alguien de la especie humana que no ha nacido, está por nacer. Ahí hay unos derechos intrínsecos entre la persona, ¿sí? Entre los mismos particulares. Cuando yo voy a la clínica y pido una cita médica, ahí hay una relación entre el médico y el paciente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, me están realizando una cirugía, ahí hay una relación entre el médico y el paciente, donde van inmersos principios fundamentales necesarios para la protección del ser humano. Entonces, hablábamos la clase pasada que del derecho civil francés y de todo ese tipo de revoluciones, hubo algo muy importante que fue la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre. En esa Declaración de los Derechos Humanos del Hombre hubo un hito fundamental para la constitucionalización del derecho y es la dignidad humana en el sentido de que todas las personas tienen que tener unas condiciones básicas para poder suplir sus necesidades. Y esta protección de la dignidad humana es lo que el Estado nos va a resguardar, lo que el Estado va a prever en el sentido de que parten unos derechos fundamentales intrínsecos. Entonces acá vemos una mixtura entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Sí, muchos autores decían que el derecho objetivo era lo primordial, que lo que no está en la ley no se puede determinar. Pero entonces viene Dworkin y dice, no, pero es que no solamente lo que está en la ley, también hay que hacer una correlación con principios, con derechos fundamentales del ser humano y que de ahí el juez tiene que resolver todos los casos posibles en el sentido de que no se puede quedar ningún caso sin resolver
cuando puede haber una ponderación, como lo hablaba ya más adelante Robert Alexis, que es la ponderación de esos derechos, y parte una corriente fundamental que es el constitucionalismo. De ahí entonces ustedes se explican o queda por qué nacen las principales constituciones políticas relevantes, no solamente en Italia, en Alemania, que fueron unas corrientes fuertes en el constitucionalismo, que parten de ese catálogo de derechos fundamentales. Y entonces ahí es donde vamos a ver una correlación entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo, ¿sí? Y esa protección, esa búsqueda del Estado en poder resguardar esos derechos fundamentales a raíz con el fin de buscar esa protección de esos derechos fundamentales. Sí, en Colombia encontramos todas las normas positivas, las leyes, los códigos, pero se aplica esta famosa pirámide de Kelsen en el sentido de que todas estas leyes que crea el legislador tienen que estar en consonancia con principios y derechos fundamentales. ¿Claro? ¿Sí me están siguiendo? Sí. Sí, profesora. En ese sentido, entonces, por eso parte esa protección estatal de lo que ustedes conocen hoy en día con los derechos fundamentales, la Constitución política. Entonces, vamos a ver, ¿quién me hace el favor y lee el preámbulo de la Constitución política? A ver, eso es básico de colegio. Eso debieron haberlo leído ustedes en el colegio, en cualquier momento. A ver, ¿cuál es el preámbulo de la Constitución? Todo en el derecho y en la vida parte de algo, de una razón de ser. Nosotros no actuamos porque sí, nosotros actuamos movidos por alguna intención, movidos por algún aspecto psicológico, por algún aspecto histórico, por algún aspecto sociológico. Todas las normas, créanlo que todas las normas que se piden en Colombia tienen una motivación, ¿sí? Ustedes van a ver en muchas leyes algo que se llama exposición de motivos. Quiere decir el por qué el legislador de tiempo atrás ha considerado la creación de cierta norma.